Lo dijo en la primera hora. Y seguimos, 8:35. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, con licencia ahora mismo, buscará la reelección en las elecciones del 5 de febrero próximo. ¿Cómo le va, prefecta? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por este espacio. En efecto, arrancó la campaña electoral esta semana, estoy con la licencia que la ley determina y recorriendo las calles de Quito, recorriendo las calles de Pichincha, escuchando mucho a la ciudadanía. Fabricio, son tiempos duros, difíciles, no es una campaña similar a las anteriores. Creo que como nunca la ciudadanía está muy desmotivada. Es un arranque de año bastante duro. La inseguridad, el desempleo es la tónica que encontramos en los distintos sectores. Así que en el marco de esa desilusión, hablando del Pichincha que soñamos, nuestra aspiración de seguir cuidando la vida y la salud de los pichinchanos, que es como el reto fundamental que nos hemos planteado, obviamente en el marco de las competencias que tiene la prefectura de Pichincha. Usted habla de la desmotivación de mucha gente. Eso tal vez está atado al alto índice de indecisión que hay según todas las empresas encuestadoras. Bueno, difieren en cuanto a los porcentajes, pero uno analiza eso y se da cuenta que hay un alto nivel de indecisión de la gente e incluso apatía respecto de esta campaña. ¿Le preocupa eso? Mire, el otro día conversaba en Pomasqui con uno de los vecinos y me decía, imagínese, sin trabajo, con la inseguridad que tenemos, con el miedo de que nuestros hijos salen a la escuela, que no sabemos si van a regresar, nos sentimos desprotegidos y de pronto empiezan a llegar todos los candidatos y candidatas pidiendo el voto, mucha gente que no conocemos, que nos saluda y después no volverá. Y me decía, yo vivo de mi trabajo y realmente no me llama la atención el proceso electoral, pero yo quiero enviarle un mensaje sobre todo a ese público que usted señala, esa gente que todavía no ha decidido. Sin duda, la gente vive de su trabajo, la gente lleva el alimento a sus hogares con su trabajo, pero para que haya trabajo, para que puedan desarrollarse las familias, se requieren unas condiciones en la parroquia, en la ciudad, en la provincia, y eso sí está en juego en el proceso electoral. Y reflexionando con este vecino en Pomasqui decía, sí, sin duda, posiblemente nos equivocamos en la última elección presidencial y no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora en el país. Entonces, una elección sí cambia las condiciones de la ciudad. Sin duda, la gente honesta, la gente de esta provincia, además la gente valiente de esta provincia vive de su trabajo. Usted dice una elección cambia las condiciones, ¿una reelección también? Y por supuesto, Fabricio, yo le decía, nuestro objetivo es seguir cuidando de la salud y la vida de los pichinchanos. ¿Ese es el eje de su campaña? Es el eje de nuestra campaña. ¿A qué se refiere usted con eso? Porque, Fabricio, durante este tiempo que además nos tocó una pandemia de por medio, cuando vimos morir a mucha gente, cuando fuimos cuestionados porque colocamos pruebas para detectar el COVID a $4, cuando hemos hecho más de 200 ferias de salud gratuito, cuando sentimos que hay un abandono del Estado central en el tema de salud, nosotros más allá de las vías para el turismo, las vías para la producción, lo que estamos haciendo, nos interesa muchísimo colocar los temas de salud, el cuidado de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de nuestras mujeres como la política central. Por eso nuestras propuestas, la ruta del Chocó Andino como una ruta en donde estamos cuidando la naturaleza y también la economía y la productividad de esta zona maravillosa de la provincia de Pichincha, la solución vial Bicentenario, que es uno de los proyectos que tenemos con Pavel Muñoz, nuestro candidato a la alcaldía. Tenemos ya los estudios de lo que se conoce como el proyecto El Arbolito. Este tiempo nos ha tomado poder tener ya los estudios. Tenemos los estudios, una inversión que supera los $200 millones. ¿Cuál es el proyecto del Arbolito? El proyecto del Arbolito es el que nos permite conectar al cantón Rumiñahui con el cantón Quito. Usted aproximadamente para salir del Valle de los Chillos se toma 80 minutos cuando no hay tráfico. La gente que me escucha y que viene por la autopista General Rumiñahui conoce. La solución no está, como se decía, en retirar el peaje, en retirar las casetas. La solución está en poder construir el puente y el túnel que nos junta desde Monjas hasta el Parque El Arbolito. Tenemos ya los estudios, en esta administración nos dedicamos a tener los estudios, son 200 millones, necesitamos el aliado estratégico que lo venimos buscando, estamos a días de darle una buena noticia a la provincia en ese sentido. Sin embargo, es uno de los proyectos que está incluida también en la agenda de Pavel Muñoz y de Estefanía Montúfar, la candidata a la alcaldía en Rumiñahui, porque la idea es juntar este proyecto de 200 millones, que para la prefectura es muy difícil, pero si lo
hacemos con Quito, con Pavel Muñoz en la alcaldía, con Estefanía Montúfar, nuestra candidata a la alcaldía en Rumiñahui, el proyecto tiene sentido. ¿Por qué no lo hacen por alianza público-privada o por concesión? Es parte, esa es la idea. Esa es la idea, por eso le digo, estamos buscando el aliado El privado estratégico. invierte y ponga la plata. Que el aliado, O pongan 50-50. que sería ideal que pueda haber ¿Se recursos puede? del Estado. ¿Se puede? Fabricio, y ese es el objetivo, y por eso nuestra solución vial bicentenario es uno de los proyectos estratégicos con Rumiñahui y con Quito. Seguimos soñando en la red de comercialización, comercio justo para mantener la vida, para lograr que los productos que lleguen a Quito sean productos en óptimas condiciones, a precios módicos. Estamos pensando con Pavel en los dos mercados mayoristas, uno en el sur de la ciudad y uno en el norte de la ciudad. La política de comercialización es una política que compartimos desde la prefectura de Pichincha y la queremos hacer con el municipio de Quito. Este es uno de los proyectos que compartimos, como lo decía hace un momento, con Pavel Muñoz, que es nuestro candidato. Vamos a seguir, ya lo hemos hecho, salud gratuita. Nuestras ferias de salud han dado óptimos resultados. Médicos generales, ginecólogos, pediatras, odontólogos atendiendo a los sectores urbano-populares de la ciudad de Quito. Hay mucho abandono en el sistema de salud. Esta es una de las quejas constantes, Fabricio. Cuando acudimos a los barrios, la gente señala que no tiene para pagar el papá Nicolau, que no tiene para pagar la consulta para nuestros hijos, para los niños, las niñas, no se puede pagar el pediatra. Nuestras ferias de salud han dado excelentes resultados en las partes más alejadas de la provincia y en los sectores urbano-populares del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora, yo le escucho a usted que habla de este proyecto del arbolito, que suena muy interesante. Dice que ya están los estudios, pero alguien le va a cuestionar, le va a decir, bueno, ¿cómo quieren hacer ese proyecto si ni siquiera terminan de solucionar la situación en la vía Intervalles, por ejemplo, que es responsabilidad del gobierno de la provincia? Qué bueno que me pregunta. La vía Intervalles ha estado parada por el EMAPS, vuelvo a aclarar, empresa de agua potable y alcantarillado. Pero la vía es responsabilidad de la prefectura. Es responsabilidad nuestra, y quiero decirle que el día de ayer estuve por la vía Intervalles, el asfaltado continúa, está avanzando de manera perfecta. Ya pasó la conexión hacia el puente 3 de la autopista General Rumiñahui, y quiero señalar que el contrato avanzaba en perfectas condiciones hasta que el EMAPS nos paró la obra y nos dijo que tiene que cambiar las tuberías del agua potable en la zona de Huangopolo. Así que la gente no va a decir que es el EMAPS, pues lo aclaro, es la empresa pública de agua potable y alcantarillado que tuvo varios retrasos en esto, y finalmente la vía está avanzando, así que está perfecto. ¿Cuándo va a estar lista esa vía? Miren, nosotros esperamos que a finales de enero esté completa ya, con la señalización, está quedando maravillosamente bien, así que la gente que me escucha sabe que, y que va por la vía, sabe que sigue avanzando el asfalto de la vía Intervalles. Aloha Santo Domingo, ¿en qué estado se encuentra la rehabilitación de esa carretera? En perfectas condiciones. Sería Aloha Guñón de Tuache, que es la parte que le corresponde al gobierno de la provincia de Pichincha. En óptimas condiciones, Fabricio, es una de las vías que en este año ¿Ya no hay baches? ha trabajado. Mire, ¿Seguro? Está en óptimas condiciones, pero lo más importante, Fabricio, empieza ya el mantenimiento periódico este año, desde el kilómetro cero. El mantenimiento periódico se lo hace cada 5 años. El poder tener nuevamente la administración desde la prefectura, después de que en enero de este año el Ministerio de Obras Públicas nos aceptó las nuevas condiciones que planteamos, está avanzando en óptimas condiciones. Más bien, he recibido muchas felicitaciones por la vía. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en la ampliación de algunos tramos que nos faltan. Hemos ampliado solamente el año anterior, Fabricio, 6,7 kilómetros, que fue lo que nos comprometimos a inicio del año pasado. ¿Cuántos kilómetros falta por ampliar? Mire, estamos con tramos que todavía faltan a la altura de la Esperie. Lo que le corresponde a ustedes son algo así como 70 kilómetros, ¿no? 72,5 kilómetros son los que tiene Fabricio. Le veo muy bien informada. Así no, que yo recorro esa carretera, por eso le digo, usted dice que ya está bien, le tomo la palabra, porque la última vez que yo fui por esa carretera todavía había ¿Hace problema. cuándo fue, Fabricio? Hace unos pocos meses, por eso le pregunto. Fabricio está en óptimas condiciones. De hecho, en este feriado, que fue feriado de fin de año, no hubo mucho tráfico, la gente no salió
recapeo a la costa, imagino por los problemas de inseguridad, pero el mayor tráfico vehicular tuvimos por la LOA en excelentes condiciones. Son 9 kilómetros los que nos faltaría para completar la ampliación. A 4 carriles de toda la carretera. De los 72. Por eso, de lo que le corresponde a usted. Kilómetros que nos corresponde a nosotros, Fabricio. ¿Y qué tan difícil es esa ampliación de esos kilómetros que faltan? Mira, estamos avanzando. De hecho, ya se inició los estudios para la ampliación del Esperi, que quien nos escucha pasando, Tandapi es una de las poblaciones que faltaría, pero se está avanzando. No hay mayor problema. La vía está en óptimas condiciones. Pero lo más importante, Fabricio, el recapeo que se requiere desde el kilómetro 0 arranca ya, así que esa vía va en óptimas condiciones. Por donde sí transité recientemente, y lo hice el fin de semana pasado, es por la carretera Calacalí-Río Blanco. Y hay tramos de esa carretera que sobre todo, la parte de Calacalí a Nanegalito, ahí hay unos tramos donde todavía se nota que falta Fabricio, trabajo. El proyecto, falta señalización y hay problemas en la carpeta asfáltica. Fabricio, el proyecto principal y que le mencionaba hace un momento es nuestro proyecto del Chocó Andino, que incluye la vía en óptimas condiciones. Además, una vía amigable al ambiente. Terminamos el año pasado con buenas noticias. Tuvimos un crédito del BEDE de 9 millones. Está licitándose ya el contrato para el mantenimiento de los 40 kilómetros que están en malas condiciones que usted señala, así que estamos avanzando también en la vía Calacalí-Río Blanco, pero la idea no solamente es quedarnos con esta inversión de 9 millones y estos 40 kilómetros, que son los 40 kilómetros que van desde Calacalí hasta Santadeo, que es lo que está en este momento licitándose, sino principalmente poder tener una vía amigable al ambiente y amigable al turismo. Es la primera vía que vamos a tener con pasos transitables para las especies que hay en esta zona, como por ejemplo los osos, los mamíferos que están ubicados en esta zona, es decir, una vía amigable al ambiente, una vía pensando en el desarrollo sostenible, pero también pensando en el turismo, que es básicamente. Pensamos en la naturaleza, recordarle que esa es una zona de reserva, la zona de reserva del Chocó Andino es una zona de biosfera y que necesitamos cuidarla, pero también es una zona en donde se requiere reactivar la vida, reactivar la economía y reactivar el turismo. Perfecta, hemos hablado de dos que son las carreteras que están en manos del gobierno de la provincia y que forman parte de la red vial principal, pero ¿qué pasa con la red secundaria? Sobre todo para el sector agrícola o el sector ganadero, por ejemplo en el sur de la provincia de Pichincha, la parte agrícola en el noroccidente. ¿Cuántos kilómetros de vías secundarias y terciarias tenemos y cuál es la situación de esas vías? Fabricio, hemos trabajado muchísimo además en soluciones estructurales. Voy a empezar desde el noroccidente. Por ejemplo, una de las demandas históricas sobre la vía 15 de Mayo La Celica, que es una vía que está a punto de ser concluida, una vía en el cantón Pedro Vicente Maldonado, la conexión que se requiere desde la zona del noroccidente de Quito en Gualea, la Nanegalito, que nos insistían muchísimo, está a punto de ser entregada, está en óptimas condiciones. El primer tramo de la Gualea cruza el Porvenir, que también está listo. Vamos a la zona de Mejía, el segundo tramo de la vía Huitiguel Pedregal, que está avanzando. Se está licitando en este momento el contrato de el empedrado hacia los Ilinizas, pensando también en la zona del Chaupi, pensando en la reactivación turística. Esa es una vía que está en este momento en licitación. Vamos a Quito, porque Quito es parte de Pichincha y Quito tiene una zona rural, 33 parroquias rurales. Les invito a que visiten la Quito Nono. El día de ayer me telefoneaba alguien que hace turismo y me decía: prefecta, la vía quedó lindísima, estamos muy contentos, se va a reactivar mucho más el turismo en Nono. Hay una serie de restaurantes, hay un esfuerzo enorme de la gente de Nono que está haciendo turismo. Estamos en este momento licitando la vía en Comasqui, parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, a la Rosa Mística, es decir, al Casitagua, uno de los miradores más importantes que tiene Quito. Estamos pensando también en Pomasqui, estamos haciendo una reactivación en la zona norte de la provincia, la vía al Nevado Cayambe, que es la más cara, 2,5 millones, una vía muy difícil de hacerla, Fabricio, realmente. El día de ayer tenía el reporte de la fiscalización y me decía: prefecta, qué condiciones tan duras por tanta agua que existe casi ya llegando al Nevado,
Entonces, se está avanzando en esa vía. La vía de Lagunas de Mojanda está quedando hermosa. Vimos ya el mirador, se hizo un mirador que no estaba previsto en la primera parte de la vía, pero cuando recorrimos la gente nos dijo, perfecto, aquí debería haber un mirador, que además es un mirador que permite verle al Cayambe. Imagínense, desde las Lagunas de Mojanda, el Cayambe en todo su esplendor, ha quedado lindísimo el mirador. Se está trabajando también, se está licitando, por ejemplo, la vía que conecta a Cayambe, la Granobles, que es una vía muy importante que se ha pedido por mucho tiempo. Entonces, estas decisiones que son presupuestos importantes de la provincia, 2,5 millones, $2 millones, $1,5 millones necesarios, son decisiones que nos ha tomado, digamos, condiciones económicas adecuadas para dar solución a estos problemas históricos. Así que estamos avanzando en la ruralidad, pero hay mucho más por hacer y por eso también queremos continuar con esta lógica de vías para la producción y vías para el turismo. ¿Por qué vías para el turismo, Fabricio? Vías para el turismo porque eso significa plazas de empleo para nuestra gente. En la zona de Rumiñahui, la vía que estamos haciendo, la vía que junta a Cachapamba con el centro de faenamiento, que es una vía que cuesta $2 millones, $1 millón está poniendo la prefectura, $1 millón está poniendo el municipio de Rumiñahui, pero es una vía que todavía no está concluida y usted ya ve la reactivación económica. Ya están los puestos de cuyes, ya están los puestos de fritada, ya está la gente vendiendo agua, vendiendo frutas. Hay una necesidad de que se genere empleo y trabajo. ¿Cuál es el presupuesto anual de la prefectura? Plan anual de inversiones, Fabricio, $94 millones. ¿De eso cuánto destina para gasto corriente? El gasto corriente de la prefectura son 33 millones de un presupuesto de 170 millones. Plan anual de inversiones, $94 millones, que es lo que venimos ejecutando. Y como yo siempre digo, con 8 hijos, porque Pichincha a veces parece que solo es Quito, son 8 cantones, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Cayambe, Mejía, Rumiñahui, Quito y además, Fabricio, 53 parroquias rurales. Y eso es lo importante, que durante estos años de administración hemos estado muy cerca en vialidad, en salud, con nuestros Guarmis Pichincha también, Fabricio, que es un tema importante. Este es el 5º proyecto y yo me he sentido muy contenta de escucharle el día martes a Pavel Muñoz, que lanzó su campaña señalando que va a tomar el modelo de Guarmi Pichincha para hacer los Guarmi Quito. No es posible que esta semana hayamos tenido nuevamente un femicidio espantoso en Sangolquí, ahora con toda la conmoción de la detención de Cáceres en el caso María Belén Bernal. Para nosotros, cuidar de la vida de las mujeres sigue siendo una prioridad. No nos vamos a conformar con que la vida de las mujeres esté en riesgo. No nos podemos acostumbrar a que nos maten mujeres. El último femicidio en Sangolquí también es espeluznante. Necesitamos seguir atendiendo con trabajadores sociales, con psicólogos, con psicólogas, porque salir de la violencia, Fabricio, sí es posible. Ese presupuesto para gasto corriente, ¿no es un presupuesto muy alto para la situación económica y particularmente para la prefectura? Mire, nosotros, Fabricio, a diferencia de una institución como el municipio que tiene 30,000 trabajadores, nosotros hacemos un esfuerzo enorme con 2,000. Sin embargo, durante estos 3 años de gestión hemos hecho un enorme esfuerzo para la disminución del personal. Hemos logrado tener, por ejemplo, un plan de jubilación constante y permanente que era necesario porque también se necesita modernizar la institución. No es fácil administrar una institución pública, no es fácil también llegar a remover y a lograr que haya eficiencia, que haya efectividad. Y yo también quiero en este espacio agradecer a los trabajadores y a los servidores de la prefectura de Pichincha que se han puesto a la camiseta. Le pongo un ejemplo. Al inicio, cuando llegamos y dijimos, vamos a hacer ferias de salud gratuitas con los médicos de Pichincha Humana, y decían, no podemos hacer consultorios móviles, la gente no puede ir a un parque, no puede ir a un barrio a montar ahí los consultorios. Pues ahora lo hacemos y nuestros médicos y nuestras médicas saben que sí se puede hacerlo y por eso hemos tenido un éxito total en nuestras ferias de salud. Pero al inicio fue muy difícil motivar eso. Ahora nuestra gente está consciente que la gente más humilde, que la gente que está en los lugares más alejados requiere salud y lo hacemos con mucho gusto y con mucho trabajo. El fin de año
año, por ejemplo, Fabricio, estuve en la zona de Curipungo, en Sangolquí. Era fin de año. Nuestra gente asfaltando en Curipungo, la gente que hace administración directa, nuestros trabajadores llenos de brea, llenos de asfalto, trabajando. Y ese es el personal que también se requiere y que se debe motivar para que pueda pensar que la administración pública es un servicio público. Perfecta. Dos cosas finales. La primera, acá me escriben y me hablan de la única vía Cruz Loma. Yo no sé si usted tiene competencia sobre esa vía. Bueno, déjeme averiguar, no le tengo en la mente. Que nunca le da mantenimiento, nos dice uno de nuestros... Mentiría si le digo al le pregunta oyente, a usted, correcto. Para que tenga más bien, si puedo, le mando la información para que mañana su oyente, usted le pueda contestar. Correcto. Mi colega Cristian Cruz Loma, Morales... si me puede decir, si nos mandaría qué parroquia... Correcto, solamente, por favor, claro, solamente me dice dato. la única vía Cruz Loma, nunca dan mantenimiento, nunca se ha visto una obra. Aquí es una zona rural olvidada en Quito, pero yo no sé si este es el ámbito de su competencia. De todas maneras, he trazado y le dejo. Porque no le tengo en mente, por eso me llama la atención. Y lo último, que Cristian Morales, cortita la respuesta perfecta, me dice ¿qué hará la prefecta por el deporte parroquial, cantonal y provincial? ¿Cómo motivar el deporte en la juventud de la provincia, prefecta? Tenga la bondad. Mire, estuve en diciembre, antes de que concluya el año, en una de las ligas más grandes que tiene el país, que es la Liga Deportiva de Calderón. Nosotros mantenemos en este momento 104 escuelas deportivas, básicamente en alianza con el deporte barrial y con el deporte parroquial. Y yo quiero agradecerles muchísimo, porque no habría deporte en Quito y en Pichincha si no tendríamos el apoyo del deporte barrial. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo. La competencia no la tenemos directamente. La mayoría de las obras son obras de infraestructura y por eso con Pavel Muñoz tenemos un plan compartido para poder trabajar en las ligas deportivas, en las ligas barriales y en las ligas cantonales, como ahora lo hemos hecho de manera aleatoria. Estamos en pocas ligas trabajando, como la que les señalo de Calderón, que estamos cambiando todo el techado de Calderón, que es uno de los estadios que más gente recibe, que más clubes tiene, y por eso nuestro plan conjunto, porque la infraestructura la tiene el municipio de Quito. Perfecta, en 30 segundos, su situación con la Contraloría, ¿cómo está? Sus relaciones con la Contraloría. En perfecto orden, siempre siempre colaborando, y a nosotros nos hacen todos los estudios, bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Correcto, perfecta, gracias, muy amable. Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, que busca la reelección por su partido Revolución Ciudadana Lista 5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.